Y continuamos en nuestra banda 3.0 del día de hoy, lunes. Hablábamos recién de el futuro de los jóvenes cuando salen del colegio, de la universidad, de saber qué es lo que quieren hacer. Estamos hablando de educación y en el medio de esa educación necesaria vamos a hablar ahora acerca de hasta dónde se conocen los derechos sexuales y reproductivos en la Argentina. Hay un informe muy crítico que fue organizado fue realizado por 10 organizaciones y que va a ser presentado en el examen periódico universal en el mes de octubre. Y nosotros estamos con justamente una de las representantes de los firmantes de ese informe, es Marta Rosenberg, psicoanalista e integrante del Foro por los Derechos Reproductivos. Gracias, Marta, por venir. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, primero, para los que nos están mirando, contemos qué es el examen periódico universal que se va a hacer en octubre. Bueno, es un examen periódico que se hace de las condiciones en que se cumplen o no los derechos humanos en los países que forman parte de Naciones Unidas. Ajá. Lo realiza la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De la Bien. ONU. Y ustedes son uno de los firmantes de este informe que tiene como... Este informe es un informe de las organizaciones sociales de mujeres. Es un informe paralelo al informe oficial. Ajá. El país presenta su informe oficial, que todavía no lo conocemos. Ajá. Pero es habitual que las organizaciones hagan su propio informe. Las organizaciones sociales no gubernamentales hagan su propio informe acerca de las áreas a las que se dedican en su trabajo de promoción de derechos. Deberían ser parecidos, de todas formas, los resultados. Sí, no siempre lo son. No siempre lo son y además hay coincidencias. Muchas veces hay coincidencias y otras veces hay cosas que figuran en los informes, se llaman informes sombra, se llamaban en una época de las organizaciones sociales y que no figuran en los informes oficiales. A ver, vayamos al hecho hasta ahora. ¿Cuáles son los principales puntos del informe que se ha elaborado? Los principales puntos del informe son, bueno, el marco normativo institucional al que se refiere, porque es el informe sobre el área de derechos sexuales y derechos reproductivos. Es decir, hay otros informes, no es el único. Hay otros informes que se refieren de otras organizaciones que trabajan a otras cuestiones. Pero yendo a derechos sexuales y reproductivos. Tenemos el acceso a los métodos anticonceptivos. Sí. La implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, algunas cuestiones presupuestarias. ¿Cómo está la Argentina en relación a la educación, en verdad, que hay sobre los más jóvenes, sobre los derechos sexuales, sobre los derechos reproductivos? ¿Es una política de Estado? ¿En las escuelas se brinda la educación necesaria? Nosotros tenemos una ley nacional de educación sexual integral aprobada en 2006. Después de un debate nacional muy prolongado y por momentos muy áspero, se llegó finalmente a la aprobación en el 2006 y la ley está vigente y ha puesto en vigencia un programa nacional de educación sexual integral y esto a lo largo de varios años, todo con plazos muy demorados, un programa nacional de educación sexual integral que es de aplicación en todo el país. Es una ley nacional y nuestro país es un país federal. Entonces, esta ley es de cumplimiento obligatorio, a pesar de que las provincias tienen que o adherir a la ley nacional o dictar sus propias leyes. Algunas provincias ya tenían sus propias leyes cuando se aprobó la ley federal, la ley nacional. Ahora, todos los plazos de aplicación de la ley de educación sexual están muy demorados. En la práctica se implementa de manera muy restringida. Y hay una demora muy grande en poner en marcha todos los mecanismos que permitirían la implementación. Uno muy importante es la capacitación de los docentes.
para poder dar los contenidos curriculares que son precisados, fueron precisados por una comisión tripartita que sesionó como durante 2 años antes de definir los contenidos que son obligatorios para impartir enseñanza en educación sexual, que impone un modo transversal, es decir, no hay una materia, sino que se da en distintas materias, tienen que abordar los temas que estos contenidos curriculares dicen. Y eso viene lento. Muy lento. Claro, muy por lento. ejemplo, el tema del aborto que está en foco hace rato y que está en el Congreso y que no avanza y demás, también está en el informe sobre también la muerte de mujeres en esta situación. Sí, el informe abarca muchos ítems pertenecientes a derechos sexuales y derechos reproductivos, claro. Está la educación sexual y está el tema del aborto. El aborto no punible en nuestro país está vigente desde hace 90 años en el Código Penal Nacional, que es de 1921, pero no se cumple, es una ley que no se cumple. Por eso es tan importante el fallo de la Corte Suprema de la Nación que hubo recientemente, hace un par de semanas. En relación a las mujeres violadas. El 13 de marzo. Que son las que tienen derecho ya a votar. A abortos que no son punibles. Ustedes hacen un pronunciamiento también en el informe sobre las provincias que ya han dicho no van a aceptar ese fallo de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Como que en verdad tienen que hacer lugar a la decisión del máximo tribunal. Claro, Argentina es un país federal, lo cual no significa que sea una confederación de estados independientes. Las provincias tienen que cumplir con las leyes nacionales, si bien tienen algún tipo de elasticidad en cosas que hacen al cumplimiento de la ley, no al no cumplimiento de la ley. Entonces, la ley nacional, que es el Código Penal, en los abortos no punibles no se cumple. Se ponen toda clase de obstáculos cuando una mujer violada o una niña violada pide un aborto porque no quiere continuar con el embarazo que fue producto de esa violación. Y los obstáculos hacen que después, cuando puede llegar a salir el ok, ya sea demasiado tarde también. Claro, y muchas veces, el demasiado tarde muchas veces es de entrada. Claro. Es decir, hay alguna especie de ideología así de que cuando ya la violaron y quedó embarazada ya es demasiado tarde. Es como si ella tuviera que pagar por su violación continuando el embarazo. Entonces el demasiado tarde se refiere a la idea de que ese aborto no tiene que estar al alcance de la mujer violada que lo solicita. Ustedes de todos modos no hablan solamente de las mujeres violadas en el informe, sino, corríjame, sino también de la necesidad de hacer pie en lo que es el derecho a la elección de una mujer. Y por supuesto, porque estamos, las 10 organizaciones que estamos haciendo este informe pertenecemos a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que desde el año 2005 estamos en todo el país, es una campaña federal también. Tenemos más de 300 organizaciones en todo el país y estamos presentando ya por 3ª vez consecutiva un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Entonces, eso forma parte de las medidas que se piden, por ejemplo, para disminuir la mortalidad materna en nuestro país, que es escandalosa. A ver, ¿tenemos cifras? Sí, nunca tenemos. Imagino que no son Tenemos cifras las oficiales. Cifras del informe, que son, en el 2010 fue de 44 muertes por 10.000 nacidos vivos. 331 mujeres perdieron la vida en 2010 por causas relacionadas con la gestación. Y está muy por encima de otros países latinoamericanos como Chile, por ejemplo, y Uruguay. ¿Qué cifras manejan ellos? En Chile 18,2, nosotros 44. Claro. En Uruguay entre 15 y 20. Terrible. Es decir, está muy por encima, lo cual habla de una cosa que es genérica, de descuido
hay algo que falla en la atención de las mujeres en respecto a sus derechos básicos, como es el derecho a la salud, derecho a la maternidad, derecho al aborto, derecho al uso de métodos anticonceptivos. Sobre el uso de métodos anticonceptivos, ¿cómo está la Argentina respecto a lo que es no solo la educación, sino también el brindarlos en forma gratuita, como debería ser, de acuerdo a lo que dice la ley, en los hospitales públicos? Sí, nosotros tenemos la ley que costó años de trabajo, de incidencia parlamentaria. Del año 75 se empezaron a presentar proyectos de ley de salud sexual y reproductiva. En el año 2002 recién se aprobó y en el año 2003 se inauguró el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que es programa con el que el Ministerio de Salud pone en funcionamiento esta ley, pone en vigencia esta ley. Sí. El programa ha tenido sus avatares, muchos altibajos en su implementación. Y actualmente ya desde hace 2 o 3 años realmente va mejorando progresivamente. Eso no quiere decir que no sea de una enorme irregularidad en todo el país. Hay 2 áreas importantes de esta ley que son las obligaciones que crea la ley menos implementadas, que son la difusión. Es decir, que todas las mujeres y niñas conozcan, y varones también, porque no se limita solamente a los anticonceptivos, que conozcan los servicios a los que esta ley habilita, ¿no? Es decir, muchas veces las mujeres no saben que pueden consultar gratuitamente en los hospitales públicos para pedir métodos anticonceptivos. Y entonces la difusión es una que es muy deficitaria, aunque ha mejorado últimamente con algunos materiales de difusión importantes, pero crónicamente es deficitaria. La ley obliga a 2 campañas nacionales por año que no se Marta, yo veo que... Y también, perdón, el otro área que es muy deficitaria es la capacitación de los profesionales, que es la otra pata por la cual se puede cumplir la ley. Si los profesionales no están capacitados no saben para hasta cumplirlo. Dónde, Yo la escucho hablar y estoy de acuerdo en todo lo que dice. Imagino que del otro lado también está de acuerdo la gente que está escuchando todo lo que dice. Imagino que los que deciden están de acuerdo con todo lo que la información que está dando. Y sin embargo va todo muy lento. ¿Por dónde se explica que vaya todo tan lento? Bueno, hay cuestiones que son de la lentitud que uno puede esperar de la aplicación de leyes que actúan, inciden sobre todo una cultura, más una cultura en donde está involucrada la salud y los usos y costumbres sexuales. Entonces, hay una incidencia muy grande en esta demora de todo el trabajo cultural que significa hacer vigente la ley, sacarla del papel, ponerla en la práctica concreta, cotidiana, del servicio de salud o de la escuela. A veces las propias autoridades del ministerio, ¿no? que llevaron para adelante esta ley, hacen silencio ante algunos casos, hace poco el caso de la chiquita del norte. Claro, no solo hacen silencio, sino que muchas veces niegan la problemática, como es en el caso de esta chiquita de Entre Ríos, que despertó tantas reacciones sociales y tantos pronunciamientos de indignación respecto de las decisiones que se tomaron de privarla del aborto no punible, que era una nena violada por el padrastro. Por ejemplo, el Ministerio de Salud hizo silencio. No se pronunció, no hubo pronunciamiento oficial. Después del fallo de la Corte, en gran medida motivado en su oportunidad, no en su contenido, porque sería absurdo decir eso, pero en su oportunidad por este hecho que es el último de una sucesión de casos similares que hubo en el país en el último año. Después del fallo de la Corte, que exhorta a las autoridades a cumplir con todas las medidas necesarias y a poner en funcionamiento políticas públicas
que permitan la provisión de los abortos no punibles a los que tienen derecho las mujeres en nuestro país en el papel de la ley, sí, pero no en la práctica. Sí, claro. El Ministerio de Salud tampoco anunció ninguna política destinada a poner eso en funcionamiento. Ajá. No solo eso, sino que hubo demanda de que reuniera al al Consejo Federal de Salud, ajá, que es el consejo que reúne a todos los ministros de salud de las provincias, que es lo que habitualmente se hace para consensuar políticas nacionales. Claro. Marta, nosotros le agradecemos que haya venido en la mañana de hoy, y porque creemos que estos son temas en los que hay que insistir constantemente. Hablamos bastante seguido de estas cuestiones. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.